Exlibris presenta Escritores Exigentes. Buenas tardes. ¿Qué ocurre cuando a una editorial le llega un manuscrito? Nosotros tenemos claro lo que ocurre cuando llega a Exlibris, la editorial que realiza este podcast. Y hoy te lo vamos a contar. Te damos todos los detalles del proceso de valoración de un manuscrito y el informe de lectura, un documento que la editorial hace llegar al autor una vez que se estudia el original. Sobre esto nos llegan preguntas y dudas y hoy vamos a intentar responderlas. Los autores se quejan muchas veces de que hay editoriales que no responden, en otros casos dicen que directamente les envían el presupuesto de edición sin que hayan leído el manuscrito. En fin, hoy vamos a intentar poner claridad respecto a esto. Vamos a enfrentarnos a esos mitos con una persona que se encarga de la valoración de manuscritos en una editorial. Pero como siempre vamos a repasar antes las redes sociales. En las cuentas de Exlibris, tanto en Facebook como en Twitter, se está hablando mucho estos días de temas variados. Se vuelve a debatir sobre si prefieres el libro en papel o en digital, con una entrada del nuevo blog. También hablamos de los beneficios de la lectura, de lo que es la autoedición cuidada, sobre la escritura a mano como reflejo de la personalidad. Y también esta semana hacíamos una pregunta: ¿cuál es tu portada de libro preferida? Tenemos algunas respuestas. Rita nos decía: no soy muy amante de la literatura juvenil y mucho menos de historias de dragones, pero este libro me lo regaló una persona muy especial y aunque tengo libros con mejores portadas, elijo esta como mi favorita. Nos pone una obra titulada Serafina de Rachel Harman. Isabel Parra también nos aporta una portada: 7000 cuentos, historias y leyendas de Jesús López, una cubierta que cuenta una historia más en el libro. María Angélica nos dice: me gusta una portada que tenga una foto o dibujo que refleje el contenido de la narración. En las librerías nos impactan los colores de las portadas y después nos acercamos y leemos algo del contenido. Y María de Gracia nos propone un libro que se llama Las cicatrices del alma, así que las tenemos en cuenta y además nosotros te proponemos las dos últimas novedades en Exlibris esta semana con sus portadas: La noche de los asombros de Ramón López y Días bisiestos de Ainhoa González de Alaiza y Guille Frank. Vamos ya con la entrevista de la semana, aunque en esta ocasión no es un autor, nos quedamos en la propia editorial. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibris@exlibris.com. Pues a raíz de muchos de los mensajes que nos enviáis a través de las redes sociales, también en el correo electrónico, pues hoy vamos a hablar de lo que es la valoración de la obra literaria, lo que es el informe de lectura que hace una editorial de los manuscritos de los escritores. Y queremos poner además voces a las personas que realizan esta labor, y concretamente hoy estamos con la persona que se encarga de recibir los manuscritos y de emitir ese informe, esa valoración de lectura en la editorial Exlibris. Así que estamos hoy con Sole Núñez. Soledad, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Javi. Bueno, pues vamos a hablar de esta parte muy real porque es el primer contacto que tiene la editorial con el escritor, ¿no? Que es esa recepción del manuscrito y ese informe de valoración que es real, se hace para todas las obras que llegan. Aquí realmente no se da el silencio por respuesta, como sabemos que ocurre en otros lados, y sí que se emite este informe de lectura, esta valoración. A ver, por empezar, desde el principio, ¿qué ocurre cuando un escritor envía su manuscrito al correo electrónico de Exlibris, que lo recordamos, exlibris@exlibris.com? Bueno, pues cuando un autor envía su manuscrito y el equipo de Exlibris lo recibe en su correo electrónico, este se añade a una base de datos y ahí comienza el proceso de valoración de la obra. Uh-huh. Bueno, ese es el primer paso. Empieza a realizarse, entiendo, que ese informe de lectura, a leerse la obra. ¿Se hace del manuscrito completo o se puede enviar una parte de la obra? Porque, claro, hay escritores que dudan, ¿no?, en cuanto a enviar ya su manuscrito.
Pues evidentemente se puede valorar un fragmento o una parte de la obra, pero claro, esta valoración no sería del todo correcta o verídica porque solo te estás ciñendo a esa parte. Lo idóneo es que se envíe la obra completa para poder valorar todos los aspectos de la misma en su conjunto. ¿Y quién se encarga de hacer esta valoración, de leer la obra? Pues el LIBRI cuenta con un equipo de profesionales que valoran determinados aspectos de una misma obra y estos profesionales pues son desde pedagogos, revisores, gestores de contenido y son los encargados de leer cada obra que recibimos para emitir una valoración de la misma. Cuéntanos qué es este informe de lectura, qué puntos incluye. Pues el informe de lectura profesional es una herramienta editorial para evaluar el potencial de una obra y teniendo en cuenta, por ejemplo, pues su calidad literaria, comercial, etcétera. Se trata de realizar una lectura crítica y analítica de la obra. ¿Qué puntos incluye? Pues incluye una parte técnica que contiene los datos básicos de la obra, como serían el título, subtítulo, el autor, la procedencia y el género. Una parte descriptiva en la que aparece un resumen sintético de la trama y una breve biografía del autor. También hay una parte valorativa que está enfocada a realizar una valoración global de la obra teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos de la misma. Diríamos que son como las potencialidades y las debilidades del manuscrito. Y además una puntuación literaria y comercial. También puede aparecer una parte consultiva en la que el editor suele solicitar sugerencias sobre el libro relacionadas sobre todo con las acciones de marketing a realizar. Y bueno, en todo esto, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto tarda en emitirse el informe de lectura? Depende de diferentes factores, tales como el volumen de trabajo del equipo, la extensión de la obra en sí. En la actualidad, nuestro equipo tarda en realizar un informe de valoración entre 2 y 3 semanas. Pues importante conocer todos estos datos, también la fecha. Muchos nos preguntáis que cuántos días va a tardar, pues aquí tenéis la respuesta. Y a ver, llega esa respuesta y sobre todo, ¿qué es lo que tiene más importancia? ¿Qué se valora? No sé, la forma de escribir, la historia, la ortografía, aunque ya básicamente has comentado mucho, pero ¿qué sería aquí lo importante? Pues como hemos indicado anteriormente, se realiza una valoración global de la obra. En ese análisis toman especial relevancia características de la obra en sí, como por ejemplo la historia que se transmite al lector, la forma de escribir, por supuesto, que sea una lectura amena, fácil de entender, la ortografía, el estilo, en fin, una serie de factores que van a determinar el resultado de ese informe de lectura profesional. ¿Se puede rechazar una obra tajantemente porque no cumple unos mínimos? Una obra necesita un informe de lectura completo para determinar su viabilidad y su calidad. No obstante, y en casos muy puntuales, con la lectura de un par de capítulos, por ejemplo, sí se puede conocer este dato. A ver, si me proponen que haga cambios en la obra para poder publicarla, ¿tengo un plazo determinado para realizarlo? No hay ningún plazo determinado para realizar estos posibles cambios que se pueden proponer. De hecho, el autor tampoco está obligado a aceptar estas mejoras. Por otro lado, lo aconsejable es que si el equipo de profesionales emite un juicio o una valoración sobre un manuscrito, se tengan en cuenta las sugerencias o los consejos que aportan al autor. ¿Y se ha dado también algún caso en el que no haya que hacer cambios, un libro muy bueno al que no había que hacerle modificaciones? Sí, la verdad es que sí. Muy pocas veces se da este caso porque siempre se puede mejorar algún aspecto, pero sí que hemos tenido un par de ellos a los que no ha sido necesario realizar ninguna modificación. ¿Y si la valoración es buena, quiere decir que el libro va a triunfar? No. Si la valoración es buena, esto quiere decir que tu obra cumple una serie de requisitos que garantizan su calidad literaria. El éxito de un proyecto depende de muchísimas más variables. ¿Qué variables serían esas? Pues, por ejemplo, el momento de publicación de la obra, el target, el plan de marketing que se realice, la implicación del propio autor, etcétera. Bueno, nos hemos puesto en los diferentes escenarios que pueden ocurrir, si la obra se puede rechazar, si se pueden proponer algunos cambios, incluso si es aceptada y se ve bien definitivamente. Pero bueno, pongámonos en que la valoración es buena. Después de la valoración, si es positiva, ¿qué pasos se siguen?
Si la valoración de la obra resulta positiva, se emite el presupuesto de publicación y si se acepta por parte del autor, ya pasaríamos al siguiente paso, que sería firmar el contrato de edición, y ahí comenzaría el proceso de edición, la revisión de la obra, la maquetación y todo lo demás. A ver, otro aspecto que preocupa es si hay seguridad, ¿no? Porque lógicamente escribir un libro requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, y entonces se pregunta si es seguro enviar el manuscrito, si se mantiene la intimidad de los datos, de la obra. Sí, se mantiene, por supuesto. Todas las editoriales trabajamos bajo el amparo de la LOPD, la Ley de Protección de Datos, lo que quiere decir que los datos tienen un tratamiento especial y privado. Cuando una obra se rechaza o un autor no acepta el presupuesto de publicación, automáticamente ésta se destruye, al igual que los datos del interesado. Normalmente se envía el manuscrito por correo electrónico. Sabemos que hay también algunos escritores que incluso todavía escriben a mano, que prefieren enviarlo en papel. No sé si esto se puede hacer, se puede enviar por correo postal. Sí, se puede enviar en ambos formatos, tanto en papel como en digital. No obstante, en la actualidad y de cara al posterior proceso de edición, sí que es verdad que se trabaja en formato digital. Diferentes formatos y diferentes géneros. No sé si recibís en Eslibris libros de todos los géneros. ¿Valen todos? Sí, por supuesto. Eslibris quiere dar la oportunidad a todos esos autores que tienen algo que contar y que lo que cuentan es de calidad, independientemente del género literario con el que se sientan más identificados. Bueno, pues Sole, la verdad es que es un placer que nos dé respuestas de forma tan directa y no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, desde aquí animar a todos esos autores anónimos con inquietudes literarias y con algo que contar a que envíen sus manuscritos a las editoriales, que tengan la oportunidad de que sus obras sean valoradas y que acepten de buena manera esas críticas que por supuesto siempre van a ser constructivas de la mano de profesionales del sector, porque nuestro objetivo al fin y al cabo es sacar brillo a todos esos diamantes en bruto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues ya lo saben, aquí en Eslibris ya lo han escuchado, se emite siempre informe de valoración de todos los manuscritos que nos llegan y ya saben, tienen la oportunidad, como ha dicho Sole, en ese correo electrónico eslibric@eslibris.com. Pues después de conocer todas estas respuestas, nos marchamos. Recuerda que hay que trabajar mucho hasta recibir ese informe positivo de la editorial. Ya lo dijo Richard North Patterson, la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Hasta la próxima semana, adiós.